Hola, espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más. En esta ocasión les traigo algunos dispositivos que adquirí por medio de Temu, dispositivos tecnológicos que por ejemplo pueden utilizar para complementar los Smart TVs que tienen en sus hogares, o por ejemplo pueden añadir algunos dispositivos en su sala de entretenimiento o en sus habitaciones. Quiero además comentarles que si se dirigen a la página web de Temu y escriben aquí este código, es probable que puedan adquirir algunos o varios de estos dispositivos totalmente gratis. Lo mismo aplica para usuarios nuevos que descarguen la app. El link de descarga para la aplicación de Temu y los links correspondientes de los productos que les enseñaré a través de todo este video los pueden encontrar en la descripción. El primer dispositivo es esta TV Box con Android TV H96 Max. De ella destaco que tiene dos puertos USB para por ejemplo instalar archivos externos o por ejemplo reproducir contenido multimedia de audio o de video, y en su parte posterior destaco mucho las entradas. Tiene un puerto por supuesto para el cable HDMI, un puerto para el cable LAN para internet, lo cual se agradece mucho, y un puerto para conectar por ejemplo un adaptador para entradas compuestas y también el puerto para el cable de energía. Quiero mencionar que el control remoto es muy ergonómico y la TV Box te marca la hora, lo cual puede ser muy útil. Esta TV Box es un excelente complemento para cuando tengas por ejemplo un Smart TV con un sistema operativo limitado en cuanto a aplicaciones, porque esta TV Box con Android TV con Android 14 te permite instalar aplicaciones en formato APK de forma externa, si así lo requieres, además por supuesto de las aplicaciones que encuentras en la Play Store. En el control remoto encuentras el botón para el asistente de voz de Google para que le des comandos, por ejemplo, buscar contenido multimedia a través de aplicaciones, abrir aplicaciones, entre otras cosas. Te sirve por ejemplo también si tienes un televisor muy antiguo que no cuente con un sistema operativo. Con esta TV Box lo complementas muy bien porque es compatible con todas las aplicaciones populares de streaming actualmente, y también aquellas que no son tan populares o que tengan una legalidad algo comprometida. De esta TV Box destaco mucho que tiene 4 GB de memoria RAM y 32 GB de espacio de almacenamiento. La fluidez del sistema operativo es buena y además es destacable que permite reproducción de video hasta el 4K con alto rango dinámico. Y si tienes por ejemplo un video en 8K también lo va a reproducir, pero obviamente la resolución máxima y la calidad gráfica dependerá de la pantalla que utilices. En este caso uso como ejemplo un televisor 4K de 55 pulgadas. En caso de que requieras de algo un poco más barato y que sea de mucho más fácil transporte porque es mucho más pequeña, tenemos la versión portátil que sería esta, también la H96 Max. Tiene el mismo control remoto, cuenta con dos cables, uno para que sea cargado por medio del puerto USB de la pantalla, en este caso por ejemplo del televisor, y un cable que sirve como extensión si no quieres conectarlo directamente al puerto HDMI de tu pantalla para que no ocupe tanto espacio. Esta TV Box también tiene el botón para el asistente de voz de Google en su control remoto y funciona muy bien para cuando quieras buscar contenido o por ejemplo cuando quieras abrir aplicaciones. El sistema operativo también es Android TV con Android 14. Le puedes instalar una gran variedad de aplicaciones a través de la Play Store de Google si así lo requieres. La máxima reproducción de video posible es en 4K, también con alto rango dinámico. Digamos que la limitación que tiene es que cuenta con 2 GB de memoria RAM y tan solo 8 GB de espacio de almacenamiento en comparación a la TV Box pasada, pero recuerda que esta es portátil y es más económica. El siguiente artículo sería estos auriculares Painless Wear. ¿Qué significa esto? Que se utilizan sin sentir dolor, es decir, es especial y muy dedicado a aquellas personas como yo que por ejemplo sufrimos cuando utilizamos un auricular que va muy dentro de nuestros oídos. Aquí te muestro más a fondo el diseño. Para mí y para muchas personas es excepcional. De hecho, me gustaron muchísimo precisamente por lo que he mencionado, porque con auriculares comunes que van muy dentro del oído siento mucho dolor después de varios minutos, mientras que con este no sentí dolor, tampoco mi esposa sintió dolor, lo cual me parece genial. Obviamente no cuentan con cancelación de ruido, pero para quien quiera no aislarse completamente del entorno y no sufrir con su uso, serían de lo mejor. Si los mantienes dentro de su cajita o estuche, se cargarán
también puedes cargar el estuche en sí por medio del cable USB que posee. Cuando los sacas de este estuche entran automáticamente en modo pairing para que los puedas vincular con dispositivos como por ejemplo smartphones, o en este caso lo utilizo con este Smart TV, y yo personalmente los pedí por eso. Primero, porque no me gusta aislarme completamente del entorno. Segundo, porque no quería sufrir con auriculares normales, los cuales van muy dentro del oído. Con esto no tengo ese problema. Tercero, porque muchas veces en las noches quiero ver televisión hasta tarde y no molestar a mi esposa. Por lo cual, para mí, y creo que para muchas personas, será increíblemente útil y a un precio muy asequible. Además, me gustó mucho que se le pueden dar comandos con el tab que estoy mostrando o que muestra mi esposa en este momento. Con un tab puedo pausar el video, con otro tab se puede seguir reproduciendo el video, con dos tabs se pasa al siguiente video. Los tabs o toques también funcionan cuando por ejemplo vinculas estos auriculares a tu smartphone para por ejemplo contestar una llamada o por ejemplo para rechazarla. El segundo artículo que quería hace mucho tiempo sería estas tiras LED de colores que tienen sensor. La instalación es muy fácil, el sensor iría en esta parte, obviamente apuntando hacia la pantalla, y las tiras LED en la parte posterior del televisor las puedes ubicar con el adhesivo que incluye o simplemente con una cinta de enmascarar, como lo he hecho yo en caso de que de pronto quisieras quitarlas más adelante y colocarlas en otro televisor. Ellas funcionan con o sin la vinculación de la app que se menciona en el manual. La ventaja de vincularlo con la aplicación es que puedes controlar algunas cosas de las luces LED, como por ejemplo, como te muestro en este momento, la saturación. Si quieres colores o resultados más vivos o más saturados, pues en ese caso con la aplicación lo puedes hacer muy fácil. Y obviamente de lo que se encarga el sensor es de captar la luz de la pantalla y por ende mostrar los resultados en la parte de atrás en las luces LED en sí. Estas luces cambiarán increíblemente rápido dependiendo de los colores que detecte el sensor, lo cual a mí me parece genial y también hace mucho tiempo que quería experimentar estas luces LED. Si quieres mejorar la experiencia de entretenimiento en tu habitación o en tu sala, te la recomiendo al 100%. Su instalación es muy fácil y su funcionalidad es muy versátil. Por cierto, te recuerdo que si escribes el siguiente código promocional en la parte de búsqueda, bien sea en la app de Temu o en la página web de Temu, podrías llegar a llevarte este y otros dispositivos totalmente gratis. El último dispositivo que te quisiera recomendar es este mini proyector portátil. Es muy económico, es muy funcional, cuenta con un puerto USB para reproducir contenido multimedia de audio o de video, un puerto para el cable HDMI para conectarle por ejemplo una consola de videojuegos o una TV Box, y también un puerto para auriculares. Y como percibes, puedes ajustar fácilmente su grado de inclinación. Su control remoto es pequeño, es muy ergonómico con poquitas teclas, suficiente para lo que ofrece este mini proyector. Aquí en esta parte de arriba puedes con esta rueda graduar fácilmente la nitidez de la proyección. De este proyector destaco que su sistema operativo está basado en Android 11. Digamos que la resolución máxima es Full HD, que es suficiente para muchas personas. Puedes alcanzar un diagonal de un poco más de 100 pulgadas dependiendo la distancia a la que lo ubiques de la lona, pared u otra superficie en donde decidas proyectar sus resultados. Y aunque cuenta con 200 ANSI lumens, que en teoría suena a que no es mucho, la verdad es que en la práctica, teniendo en cuenta que es un mini proyector económico en una habitación oscura, el resultado es muy bueno, te puede sacar de apuros. También cuenta con altavoces internos que, aunque no son increíblemente potentes, también te pueden sacar de muchos apuros. Puedes reproducir contenido multimedia a través de conectarle una memoria USB, bien sea formato de audio o de video. También puedes conectar algo al puerto HDMI, por ejemplo una consola de videojuegos, o por ejemplo algún decodificador de señal digital, o por ejemplo alguna TV Box. Y para terminar, te recuerdo que si escribes el siguiente código promocional en la lupa de búsqueda de la página web de Temu o en la aplicación, podrías llegar a llevarte algunos de estos dispositivos totalmente gratis. Aplican términos y condiciones.